Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus haremos el viaje Santiago-Melipilla en Ruta Bus 78 y después fuimos a Pomaire con Claudio, mejor conocido como el Viejo Solo acá en YouTube, que me acompañó en esta aventura. El mapa, como dije, hacemos Santiago-Melipilla, Pomaire, un viaje dentro de la región metropolitana de Santiago. Martes 2 de abril de 2024, fue hace rato en realidad. Esto es la estación central de Santiago y junto a la estación del tren está el terminal San Borja, donde inicia este viaje con el Viejo Solo. Lo veremos rápido porque él me estaba esperando en el andén. En el andén estaba saliendo Ruta Bus 78 por Barros. Hay otros que van por calle Pardo, eso es en Melipilla. Aquí ya estoy subiendo a este bus, Ruta Bus 78. El bus estaba lleno de gente. Llegamos casi a la hora de salida, nos sentamos y salimos. El terminal San Borja tiene esta zona con los buses rurales. El bus de Melipilla está en los andenes finales, casi al fondo. Tuve que correr o caminar rápido para que el Viejo Solo no me esperara más, para poder subir al bus. Ahí se ven los otros buses de Ruta Bus 78 y de Melipilla. De verdad es como al final del terminal. Mientras recorremos Santiago, les cuento un poco de contexto. Acá el bus viaja por algunas calles internas de la ciudad para tomar la carretera, la autopista, y desde aquí viajamos directo a Melipilla, pero nuestro destino real con el Viejo Solo es Pomaire, un pueblo. Cuando pensamos en ideas de viajes que queríamos hacer, hace tiempo que queríamos juntarnos, hacer un paseo juntos, y pensamos en Pomaire por la parte gastronómica, porque es un pueblo famoso por las comidas. Muchos turistas y gente de región va a Pomaire cuando quiere comer comida tradicional de Chile, un sabor casero, porciones abundantes. Es súper interesante en esa parte. Y por los niños, porque yo recuerdo que cuando chico, en un bus desde mi colegio me llevaron a Pomaire para almorzar y conocer la artesanía en greda. El viaje a Pomaire es un paseo tradicional de los estudiantes, entonces quisimos volver a esos años y hacer lo mismo que suelen hacer los niños. El Viejo Solo ya publicó su video con Pomaire y todas sus maravillas. Este video mío, este episodio, sería como el backstage de su video. La parte de transporte, cómo nos movimos, cómo llegamos, lo que no se vio. Y qué mejor que también lo vean en persona mientras viajamos juntos a Pomaire. ¿Con quién estoy? Hola, hola, hola. Saludos a todas y a todos. El Viejo Solo, Claudio. Sí, bueno, invitarlos a todas y a todos que coleccionen lindos recuerdos, así como vamos a coleccionar hoy día con el gran amigo Ari. Sí, estamos yendo a Pomaire, ¿no? Vamos a pasar súper, Pomaire, ¿cierto? sí, hay que ir a buscar la empanada gigante. Sí, hay que aprovechar. Así es, hay que aprovechar de disfrutar la vida y dar las gracias. Sí, totalmente, agradecer a Dios por todas las cosas. Del bus por dentro no pude mostrar mucho al inicio porque estaba lleno, pero salimos premiados. Claudio fue un compañero muy afortunado porque nos tocó uno de los mejores buses de esta empresa. Este bus tiene asientos semicama, son 42 butacas con reposapiernas, buen espacio, es una configuración de largas distancias, son asientos soft con una buena reclinación y ya ven que el viaje de nosotros son 70 kilómetros. O sea, es un bus súper cómodo para el viaje que estamos haciendo. Yo creo que la mayoría de los buses suele tener 44, 46, 48 asientos y este tiene 42. Casi todo el viaje transcurre por la carretera, la ruta 78, Autopista del Sol, que va a San Antonio, pero nosotros no seguimos hacia la costa. Ese viaje también lo tengo mostrado, Santiago a San Antonio. Nosotros nos desviamos en Melipilla, donde la gente pierde su silla. La rima. No, Melipilla, que es nuestra ciudad de destino y una de las ciudades más importantes de toda esta ruta o carretera.
El viaje desde el terminal hasta este cruce o peaje fueron 50 minutos, súper rápido y que se sintió bien corto. Aparte que íbamos conversando de la vida y de muchas cosas. El bus de nosotros hizo Vicuña Maquena y después Calle Barros. El otro bus hace algo parecido. En la línea punteada azul ven el otro trayecto que es por Calle Pardo. Y los dos buses terminan donde mismo. Este viaje es uno de los viajes rurales más largos en Santiago. Estos buses de Ruta Bus 78 y los de la otra empresa salen bastante seguido, siempre hay mucho público, o al menos dentro de lo que yo he visto muchos buses, muchas frecuencias y mucha gente. La gente que viaja hacia Santiago viaja para ir a estudiar, para trabajar, para ir al médico, a hacer trámites. Y en el caso de Melipilla como tal, es una ciudad nodo, un cruce de caminos tradicional. Aquí hay un punto estratégico entre Santiago y San Antonio. Hay una ruta que sigue hacia el sur, hacia el lago Rapel, otra hacia la zona de Las Cabras. Hay otros caminos interiores chiquitos o secundarios hasta Curacaví, María Pinto, Casablanca. Y por lo mismo es una ciudad que tiene varios comercios, porque abastece a los pueblos cercanos de todos estos caminos. Y desde los pueblos cercanos también van llegando las frutas, las verduras, los animales. Ese es como el origen histórico de Melipilla. Hay que pensar que el viaje de Santiago a la costa se hacía a caballo antiguamente, y esta era una de las paradas principales. También hoy en día hay un proyecto con un tren en construcción, el Melitren, un tren directo desde acá hasta Estación Central. Quizás si ves el video en unos años más, ya estará el tren funcionando. Es así de importante la ruta que estamos haciendo. El viaje dentro de Melipilla es muy urbano, todo dentro de la ciudad. De hecho, el tránsito era súper lento. Entre la entrada a la ciudad, ese puente que vimos, y el final del recorrido, son cerca de 4 kilómetros y nosotros demoramos entre 20 y 30 minutos. Desde este bus no vemos la plaza, pero ya vieron el mapa de antes que pasamos a una cuadra. La pasamos antes, pero como no conozco la ciudad, no sabría decir exactamente dónde están las calles de la plaza o del centro. Donde sí pasamos y es reconocible es la fábrica de Aristía, que es una empresa gigante de pollos. También trabajan pavos y cecinas, pero el fuerte o el producto más conocido es el pollo, la carne de pollo. La sede central y el origen de esta empresa con sus oficinas está acá en Melipilla, aunque tienen granjas y fábricas en distintas partes del país. Esta fábrica obviamente también es una de las principales industrias acá en Melipilla. El bus después dobla, es la continuación de la misma calle, y uno como pasajero debería bajarse acá en esta esquina, Manuel Benítez con Calle Ortúzar. Pero nosotros seguimos hasta el final, pensando en ver hasta dónde llegaría el bus, porque no sabíamos hasta dónde llegaba. Llega casi hasta la misma esquina. Lo que vemos ahora es el estadio de Melipilla, que es un estadio bien bonito, el estadio Roberto Bravo Santibáñez, por el alcalde que lo inauguró. Y no lo vimos, pero en esa esquina también está el hospital de Melipilla. Así que si llegas al final, está el terminal de buses, el estadio y el hospital. Todos juntos, todo en el mismo lugar. Ya nos toca bajar de este maravilloso bus que nos llevó en este anecdótico viaje. Ahora que está vacío podemos verlo un poco mejor. Muchas gracias. Ahí está el bus por fuera, un precioso Marco Polo Viaggio 1050 y un viejo solo asomado. Estoy con el celular viendo la ubicación. Frente al estadio, por Calle Ortúzar, está el terminal de buses de Melipilla o rodoviario, donde están las dos empresas que hacen este viaje a Santiago, Ruta Bus 78 y Autobuses Melipilla-Santiago. Las dos inician en el terminal San Borja y terminan acá en Melipilla o viceversa. Hay algunos buses que van hacia Las Cabras, pero son horarios que desconozco. Si ustedes los conocen, pueden aportar ese dato en comentarios. Estos son otros buses de la empresa Ruta Bus 78.
Y desde hace un tiempo hay micros de Taxibuses San Antonio que hacen la otra parte de la carretera, de la ruta 78, el tramo Melipilla-San Antonio, rumbo al puerto y a la costa. Este era un Inrecar Géminis Puma, de fabricación chilena. Para ir a Pomaire, la gente de la zona toma el bus a Melipilla y se baja en el cruce de Pomaire, donde está la flecha, y de ahí toma una micro, un taxi para acercarse al pueblo. Nosotros hicimos el viaje completo hasta Melipilla y viajamos en micro desde Melipilla. Afuera del hospital, en calle Ortúzar, hay un paradero de micro y pasó justamente el bus a Pomaire. Esto es el transporte público de Melipilla. Son micros pequeñas que conectan la ciudad y algunos pueblos cercanos. Cerca del hospital, este bus funciona por calle Ortúzar, donde está esta plaza bien linda, Plaza Los Héroes. Pensamos que era la plaza de armas, pero no lo era. Y más adelante el bus anda por otra calle. Hay una parada importante cerca del Teatro Serrano, y ese sí está en la plaza de la ciudad, pero la plaza está en el otro lado de la ventana. Son pequeños apuntes para las personas que necesitan tomar este bus. Obviamente, como nosotros lo tomamos solamente una vez, desconocemos más datos de esta micro, pero ya sirve como dato en caso de querer hacer la aventura o replicar. Ya después del cruce de Pomaire, el cruce con la carretera, la ruta 78, el paisaje cambia y empieza a ser campestre, porque Pomaire es una zona de campo, es un pueblo bien pequeño y pintoresco. Esto ya es Pomaire, llegamos, esta es otra micro que conecta Melipilla y Pomaire. Esto ya lo conocen si vieron el video del viejo solo. Entramos a un restaurante tradicional y grabamos algunas cosas para su episodio. Bueno, aquí estamos en el restaurante San Antonio aprovechando la tarde para comer algo muy rico. ¿Y quién está aquí? Claudio, ¿cierto? Que me acompañaba en el viaje. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, gracias. Aquí, como el viejo solo me conocen. Sí, pues, el viejo solo en realidad yo le digo Claudio porque estoy acostumbrado ya a hablarle por su nombre. Oye, pero buen libro, chiquillos. Sí, pues es uno de los libros míos, así que ¿puedes mostrarle por favor el modelo? Miren, tiene buenas ilustraciones. Bonita, miren, bonita. Muy lindo. Se nota el cariño, ¿cierto? No, es un libro hecho con cariño, con emoción. Son historias con emociones. Muy bonitas. Lo mismo que las emociones que vamos a sentir con los platos que nos vamos a comer. ¿Qué pediste tú? Yo pedí un arrollado a lo pobre, con esos dos huevos que están mirando para allá. Sí, tus manos son grandes. ¿Qué Sí, tal no. la porción? Tremendo plato. Tremendo pedazo. Imagínense la empanada grande. No voy a hacer ningún comentario porque tu canal Sí. no es como el mío. Es más family friendly. Tu canal es más familiar que el mío. Pero, oye, la tremenda empanada que nos vamos a comer. Estas son las empanadas clásicas y Pomaire es así, pues. Sí, pues. Son- Pomaire es greda y también es comida típica chilena. Sí, en porciones estratosféricas. Porciones grandes, sí. Sí, y yo pedí un pastel de choclo, así que con estas vistas de la comida, perdón, sí, por el perdón antojo. por antojar, pero Sí, hay pues. que disfrutar, así que... Sí, mil perdones por antojar. Algunos ven mis videos mientras toman once, provecho, pero eso es Pomaire. Comidas típicas en porciones enormes, hay empanadas de casi 1 kilo. Esta es una empanada de pino, es masa, adentro tiene carne, cebolla, huevo duro, pasas, aceituna. Por mientras, veamos la ficha y después vemos la greda. El primer bus, Ruta Bus 78, era un Marco Polo Viaggio 1050 G7, chasis europeo, Mercedes-Benz OC500 RF, inscrito en enero de 2012 con 42 asientos semicama. Hay un baño, pero en este viaje no estaba habilitado, y este bus era un viejo conocido. En 2012 le hice una foto trabajando en Interregional, empresa que ya no existe. Era un bus que hacía rutas largas desde Santiago hacia Ñuble y el Biobío. Era precioso. Cuando vi la foto ya reconocí. Me alegró mucho poder viajar en un bus que en ese momento me había parecido tan bonito. Nunca pensé que iba a coincidir y me tocó viajar con Claudio en este bus tan bonito.
Otros buses interesantes de esta empresa son estos Yutong T13 con chasis Mercedes-Benz o C500 RF. Se ven muy elegantes y es raro ver esta combinación de bus chino con chasis y motor europeo. El viaje del bus nos costó 2.700 pesos chilenos y la micro Pomaire nos costó 700 pesos. Son como 4 dólares sumando los dos buses, 20 reales si eres brasileño. Y el bus a Pomaire es un bus de fabricación chilena, TMG Bicentenario, de carrocería San José, chasis Mercedes-Benz y año 2011 de transporte público de Melipilla. Yo soy escritor y editor de libros, Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Benita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas, esperan por ti, todos hechos con mucho cariño. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. En el Supermapa, este viaje estará en el terminal de buses de Melipilla, donde también estará el video de regreso, y en Pomaire está el video de El Viejo Solo. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal, quienes dan un super gracias, los suscriptores y ustedes que dan vida a estos videos hechos con cariño. Siendo sincero, como yo grabo más con locución en off, y Claudio, el viejo solo, graba más en directo, nos enfocamos más en poder grabar su episodio, poder mostrar lo bonito de Pomaire. Ese video le quedó maravilloso. Y este viaje, como les contaba al inicio, queda como un backstage, un detrás de cámara. Yo igual les recomiendo ver su video y su canal, lo van a disfrutar mucho. Con Claudio el viejo solo pudimos entrar a un taller donde estaban trabajando de artesanía en greda. De hecho estaban haciendo un trabajo real, porque justo unos días después de nuestra visita había una feria medieval en Melipilla, en la plaza, un festival medieval, y este taller, y me imagino que también otros talleres de Pomaire, estaban haciendo muchas de las cosas de este evento, por encargo. Les encargaron muchas piezas en greda. Ellos nos contaron su historia de vida, gente que estudió otras profesiones, pero que se criaron con la greda acá en Pomaire, que eran de familias que tenían taller, amaban la alfarería, amaban la greda, y por ese amor a ese arte se han dedicado a eso, a aprender, a tener su propio taller, a hacer cursos, talleres educativos. Conocimos aprendices, gente que vino desde muy lejos a vivir en Pomaire, a aprender todo este arte de la alfarería, todo un mundo precioso. Rodrigo, Alejandra, Miriam, María, lo que grabé en cámara no logra traspasar lo bonito que fue compartir y conversar con cada uno. Y recibir ese amor por la greda, por lo que hacen y por Pomaire. Esa pasión también por mantener vivo el arte que se hace en Pomaire. Creo que cada uno tiene que buscar y seguir sus pasiones. De mi parte me siento feliz y bendecido de poder hacer lo que hago, de poder compartir con ustedes estas cosas. Ustedes saben lo mucho que amo el transporte y hacer estas aventuras, y también haber podido compartir con el viejo solo en este paseo maravilloso. Fue genial, lo pasamos súper bien, fue un paseo maravilloso, muy bonito. Yo creo que ya coincidiremos en más viajes. Yo de todo corazón le agradezco a Dios por todo, por todo, por todo. De mi parte, agradecer la sintonía. Espero que Dios los bendiga mucho, que tengan ustedes viajes muy bonitos, que sigan disfrutando de estas aventuras que comparto acá en YouTube, y ya nos veremos en más viajes. Les dejo también un mensajito del viejo solo. Claudio, ¿qué te pareció participar de este Ando en Micro, Ando en Bus? Excelente, excelente, y dejar la invitación a que cuando vayas a un lugar empieces a ver el paseo con otros ojos, ir más allá. Por ejemplo, vinimos a Pomaire y quisimos descubrir un poquito más de la historia de la greda, de dónde se saca, cómo es el proceso. Quizás la invitación va por ahí, a viajar, conocer y coleccionar lindos recuerdos. Sí, agradecerte por seguirme y también disfrutar de lo que hago y la invitación para hacer este video juntos. Muy agradecido a ti, Ariel, por haberme acompañado e invitarme a participar de tu video, y muy agradecido. Así que bacán, hay que repetirla, hay que repetirla. ¿Qué dice el público? Sí.